ejercicio antes de irnos a la pausa, nosotros un poco repensando el país y leyendo un poco cuál será el país político o qué es lo que nos deja este país político en este año que termina, ¿verdad? Por supuesto, tomando en cuenta muchísimas situaciones que se dan incluso a nivel mundial, los presagios que hay de inestabilidades, pero quedándonos aquí, como digo yo, en el solar aluzado, en el patio, bueno, hay grandes desafíos, son en un gobierno que comienza en un balance necesario y nos hacemos acompañar precisamente del sociólogo Cándido Mercedes para conocer un poco cuál es la lectura, cuál es el balance que tenemos del país y, por supuesto, la perspectiva en este año que termina y en un periodo de gestión que inicia, en este caso, para el presidente Luis Abinader. Buenas tardes, Cándido. Muy buenas tardes, un placer compartir con ustedes. ¿Aló? Un momento. Sí, discúlpenos que, ok, ahora sí ya le estamos escuchando. Buenas tardes, Cándido, ¿nos escuchaba? Muy buenas tardes, Feliz Navidad. Sí. Feliz Navidad. Ahí habló Graimer. Ahí habló Graimer, así es. Y queríamos, no sé si nos escuchó el introito que hacíamos, pero precisamente es un poco repensando el país y un poco intentando hacer ese balance que siempre se realiza a final de año con las características nuestras del país político, un gobierno que termina, que se repostula con situaciones complejas. En fin, nos encantaría saber su lectura respecto y su reflexión, por supuesto, respecto a todo esto. Ahí voy. Ustedes saben que la sociedad dominicana ha desarrollado la cultura de la quejumbre y a veces no hace el balance de manera equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? La República Dominicana en los últimos 30, 40 años le ha ido bien, supónganse. Un país con una estabilidad política envidiable, con una paz social aparente. Cuando decimos aparente es porque los factores estructurales están ahí y han sido procrastinados, pospuestos. No se le da duro, no se le da un golpe de timón a los factores estructurales que generan esta terrible exclusión social. Entonces, República Dominicana, dentro del modelo de los últimos 30, 40 años, le ha ido bien. 40 años de un promedio de crecimiento de la economía de 5. Ustedes saben que en los años 80 la esperanza de vida de nosotros era 56 años. Hoy estamos hablando de 75 años. Uh-huh. El ingreso per cápita de los dominicanos en el 2014 era 6.400. Hoy estamos hablando de $11.500 por habitante. En el año 2020, el Producto Bruto Interno fue de 79.000 millones de dólares. Y hoy estamos hablando de 130.000 millones de dólares en 5 años. Eso quiere decir que somos la 7ª economía de América Latina y la más grande de Centroamérica y el Caribe. Hasta ahí bien, vamos a aplaudirnos. Ahora, ¿cuál es la reflexión para los actores políticos, los actores empresariales, los actores sociales? Que aun cuando nos ha ido bien, este modelo no puede seguir. ¿Por qué? Porque de los $11.500 por habitante, apenas el 33% tenemos acceso a ese promedio. Apenas el 33%. Somos una de las economías que más crece, pero con la movilidad social más frágil. Uh-huh. Eso quiere decir que la movilidad social intergeneracional, me explico, Ricardo Nieves, que era pobre, Cándido Mercedes, que era pobre, hoy no son pobres, merced a una movilidad social muy fuerte que se generó en toda la década del 70, 80, 90. Hoy no se da. Entonces tenemos que replantear nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan que ahora mismo vamos a crecer, la segunda economía que más va a crecer en América Latina. Sí, la segunda. La segunda, después de Venezuela. Sí. Oigan eso, Brueca. Dice la CEPAL, ¿no? Dice la CEPAL, 5.1, 5.2. Pero nuestro crecimiento, Cándido, para que sigas ahí, ¿nuestro crecimiento es real o tiene algo de burbuja en términos de estructura económica?
Muy bien, ahí es que tenemos que hacer un profundo contrato político, social e institucional. Es un crecimiento de burbuja basada en el consumo, no en la productividad, como por ejemplo sería China, como sería Vietnam, como sería la misma Costa Rica, Uruguay, Chile. ¿Cómo así, Cándido Mercedes? Acuérdense que nosotros tenemos una presión tributaria que ronda siempre 13, 14, 15, ahora va a ser de 15.5. Pero nosotros, el Estado tiene gasto por 18, 19%. ¿Qué tiene que hacer con eso? Desde 2008 tiene déficit fiscal de 3.2. De 3.2. ¿A quién perjudica en términos estructurales ese déficit anual de 250.000 a 300.000 millones? A los sectores más carenciados y vulnerables. ¿Por qué? Porque los actores políticos no han ido a los factores estructurales. Han preferido tomar prestados todos los años y no hacer la necesaria reforma que traiga consigo menos deuda. En estos momentos, República Dominicana, a pesar de que su economía crece, sin embargo, nosotros vamos a pagar 270.000 millones en intereses y comisión. Eso es equivalente al 3.7 del Producto Bruto Interno. No sé, fíjate, crecemos, pero mira a qué precio. Mientras en Japón tú coges prestado 100 yens, tú pagas de intereses 9 centavos de yens. Aquí, de cada 100 pesos, tenemos que pagar 25 pesos de los ingresos tributarios. Pero Japón tiene una ventaja también, perdóname, Cándido. Japón tiene una ventaja que increíblemente, si tú ves los números fríos en materia de endeudamiento del PIB en Japón, está más del 150%, creo que es, de su PIB. Pero es que hoy el problema no es el PIB. Pero oye, ¿cuál es la ventaja de eso? Digo, no la ventaja, un valor favorable, digamos. Y es que su financiamiento es con recursos económicos de los propios japoneses. Es decir, su gran deuda es interna, básicamente. Es interna, así mismo, ¿te ves? Pero que cuando tiene que pagar es poco con relación a lo que recauda. Nosotros de cada 100 pesos tenemos que pagar de intereses nada más. Después de la inversión en educación, que es casi 4%, después va a pago de interés. El pago de interés equivale a más de 15 ministerios juntos. Sí, pero el 4% del PIB, más del 20% del presupuesto. ¿Cuál educación? Para que la gente lo entienda, el de educación es 4 del PIB, pero si te va al presupuesto, es más del 20% del presupuesto. Más del 20% del presupuesto, sí. Exacto. Pues eso mismo, ahora mismo también es 21% pago de interés. O sea, que en esas dos se van 41, 42%. Cándido, entonces, basado en todo lo que se está viendo, o sea, vemos, creo que tú haces una observación sociológica económica un poco al estilo Carlos Marx, ¿verdad? Que vio la política desde el punto de vista de la economía, que no pueden ser individual. Pero en el día de hoy sale una encuesta que le da un 68% de aprobación gubernamental al presidente en su peor momento de más ataque y más diría yo, contraposición de la propia oposición. Pero sin embargo los números dicen lo contrario. ¿Tu opinión? Bueno, acuérdate que las percepciones se construyen favorable o desfavorablemente, número uno. Número dos, no hay la menor duda de que el presidente todavía goza de ese capital reputacional. Acuérdate que en República Dominicana hay una crisis profunda de liderazgo. No en República Dominicana, en el mundo entero. Y el presidente, en gran medida, a mi juicio, es el político que ha cedido al Estado, cuyo ejercicio político ha sido más decente. Es probable que la población dominicana lo siga percibiendo así. Y eso le da un capital. Fíjate que él retira ese monstruo de reforma fiscal, porque en las encuestas le estaba dando muy duro. Y tuvo razón a retirarla. Lo que no tiene razón es a no someterla, porque la reforma fiscal integral ustedes tienen que exigirla, señores.
La reforma fiscal integral es un mandato de la ley 1-12, ley orgánica, que está consignada en la Constitución en su artículo 241. República Dominicana tiene que hacer reforma fiscal integral, donde entendamos que siempre van a haber ganadores y perdedores. En esa reforma fiscal integral ahí no había nadie ganadores, todos éramos perdedores. Pero, Cándido, en esa misma línea, y discúlpeme que le interrumpa, yo no sé, pero la conciencia del gobierno de que la economía podría seguir discurriendo, impulsada en este caso después del retiro de esa reforma fiscal, fundamentalmente por un insostenible endeudamiento, que es la contraparte, y que resultaría entonces vital, porque no había otra forma en ese caso para poder obtener ingresos, pero mediante de una presión tributaria que es muy baja en el país. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con todo esto? Mira, el gobierno tiene que asumir con seriedad el problema de la reforma fiscal integral, pero también al mismo tiempo, que no son excluyentes, ir haciendo reformas internas gerenciales, administrativas, y más con esta plataforma de inteligencia artificial, de la tecnología de quinta generación. República Dominicana no puede seguir con una evasión del ITEVI de 47%, mientras en América Latina es 21%. República Dominicana no puede seguir con una evasión del impuesto sobre la renta corporativo de 60%, Oye, de 60, cuando en América Latina está en 28, 30. Entonces, tú tienes que ir haciendo reformas, pero es un proceso lo administrativo. Pero tienes que hacer una reforma fiscal, porque República Dominicana no puede seguir con una inversión de 2%, cuando los organismos internacionales te dicen que países como nuestro tienen que tener inversión en gastos de capital, que promedio entre 4.5 a 6, y ahora va a ser 2%. Nosotros no podemos seguir con una sociedad que crece, pero con una desigualdad tremenda. Oye, una desigualdad, el 1% más rico de República Dominicana es más rico que de Brasil, que Colombia y Chile, que son los 3 países de América Latina con mayor desigualdad, como países. Pero en términos del 1% más rico de este país, es más rico que esos 3 países, para que ustedes entiendan. Entonces, tenemos que darle un golpe de timón a eso. ¿Por qué? Porque mírenlo ahí. Aquí los actores políticos y empresariales, aquí es el único país que no tenemos think tank. Aquí no hay ninguna universidad diciendo lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer en términos reflexivos, más allá de intereses corporativos o políticos. No hay reflexiones del tipo de sociedad que tenemos que encauzarnos. Por ejemplo, si ustedes leen el informe del Índice Mundial de Innovación, República Dominicana bajó 7 puntos. Cuando ustedes buscan las variables son el capital humano. Sí. Pero además somos, de América Latina, el país que más gente se está yendo, talento humano. Promedio, anótenlo ahí, 6.8. En cambio, en América Latina es 5.7. ¿Por qué? Porque hemos basado el crecimiento económico en un modelo económico excluyente, con mano de obra no calificada y con salario pírrico de miseria. Y eso es insostenible en el tiempo. Entonces, si no ha ido bien, vamos a reflexionar, vamos a tomarnos la copa de vino y vamos a decir, señores, nos ha ido bien. Esta es la sociedad de América Latina envidiable. No hay erosión profunda de política. No hay un problema de gobernabilidad. Vamos a sentarnos. ¿Qué podemos hacer de cara a 4, 5, 6, 7 años? Porque uno de los agravantes de este país es que no hay política de Estado. Cada gobierno llega y cree que él es el único gobierno que ha llegado, que nunca antes se habían visto gobierno. Y así no se puede construir una nación. No, la élite nuestra, empresarial y política, no tienen visión de país. Y tenemos que construir esa visión entre todos. ¿Es posible que se pueda construir esa visión de país con lo que nosotros tenemos en términos de estructuras políticos partidarias? En la valoración que hacemos y precisamente frente a la situación de los partidos, me gustaría su opinión, Cándido.
¿Qué nosotros podemos pensar cuando hablamos de que en esa misma perspectiva las formas de hacer política deberían cambiarse, pero también debería o consolidarse o tener nuevas expresiones las estructuras político-partidarias que desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, están en crisis, como lo están también los proyectos de alternativa y el propio liderazgo? No sé qué usted piensa, me gustaría su opinión. Mira, mi amor, los que estamos en la sociedad civil somos siempre optimistas. Yo asumo siempre la frase de Víctor Hugo que decía: no hay nada más poderoso que una idea, ni siquiera un ejército, cuando le llega su momento. Y esto que estamos hablando aquí, podré estarlo yo hablando, pero Graeme podrá ir pensando así, igual también Ricardo Nieves piensa así. Le recuerdo que aquí está el señor Félix Lajara, quien les habla, Ivonne Ferreras y Fafa Tavera, además de Graimer Méndez. Sí, estoy diciendo dos, tres, tú también, y Fafa ni te diga. Fafa es un hombre joven de ideas. O sea, eso, la idea joven, esa es la verdad. Exacto, entonces hay cientos y miles de gente. Es más, que quisiéramos que surgiera un partido progresista realmente, donde discutamos las cosas esenciales de la sociedad dominicana. Pero tenemos crisis de alternativas, ¿no? Pero se puede construir, puede surgir. Eso es. Cuando se van debatiendo la idea, dice, señores, pero lo que tenemos que hacer es construir una alternativa progresista, con gente decente, con gente que tengan ética, que crean que sí, que un mejor país es posible. Cándido, te habla Fafa. Eso O escuchándote, tú me confirmas el juicio de la atomización del ejercicio de la política, de que lo que ha predominado es la visión y el interés del aprovechamiento de los grupos que llegan, que el país carece de una visión colectiva que genere un espíritu de cooperación y no de confrontación, sino de cooperación. Para tú rehacer la economía dominicana, tienes que discutir un proyecto donde se defina todo el mundo y trabajemos para eso. Exacto. El presidente llegó con un proyecto y yo le vivo echando en cara que su partido no existe en el sentido de promover las áreas fundamentales donde el presidente ofreció llegar en cambio. Aquí tenemos una agricultura. Ahora mismo, con el incremento de la salida de los haitianos y con el aumento del ingreso de los turistas, necesitamos producir más alimentos. ¿Cuál es la política de agricultura para eso? ¿Qué es lo que dice el partido? Yo te digo otra cosa, la corrupción es una vergüenza y tú no sientes que hay una política, porque aquí debía haber un fiscal para cada ministerio ahora mismo. Es decir, hay un hecho donde se carece de una visión global, integradora para enfrentar las dificultades y aprovechar el momento más favorable que hemos tenido en nuestra historia, que es este. Favorable por la buena relación con Estados Unidos especiales y dos, por la ampliación potencial del mercado con los grupos y el polo emergente. ¿Qué piensa, Cándido? ¿Qué tú crees de fondo de esto? Claro. Es una visión integral. Por ejemplo, República Dominicana ahora mismo, para que ustedes entiendan. Por ejemplo, ahí estamos hablando, como dice el economista Curry, de la posibilidad de un plan Marshall en América Latina a través del nearshoring. El nearshoring es la relocalización de las empresas norteamericanas a construirla en América Latina. El único país que se está beneficiando es México y un poco Costa Rica. Pero nosotros somos, geoestratégicamente, el más llamado a aprovechar el nearshoring de inversiones enormes de capital. Si las inversiones extranjeras en 50 años han necesitado 50 años para llegar a 4.000 millones de dólares, con el nearshoring nosotros en los próximos 4 o 5 años, si pensáramos como país, visión país, estamos hablando de 12.000, 15.000 millones de dólares en inversión a través del nearshoring. Para eso tú necesitas capital humano, para eso tú necesitas más seguridad jurídica, para eso tú necesitas más poder institucionalizado. Y entonces hay la necesidad de construir un proyecto de nación. Cándido. Por eso yo insisto en la necesidad de un pacto
político, institucional, social de República Dominicana. Cándido, se ha producido un remezón en términos institucionales con la decisión del Tribunal Constitucional de hacer inconstitucional unos 2 artículos que tienen que ver con la ley electoral y la ley de partidos. Y ya se permite, a partir de esta sentencia, los candidatos independientes. Como sociólogo, politólogo, ¿cuál es tu evaluación de esta situación? No me pongan títulos, que después los politólogos se ponen celosos. No hay problema. Yo soy sociólogo. Mira, yo le tengo miedo a los abogados. Tú sabes que tú juntas 3 abogados y salen 7 posiciones distintas. Ahora bien, las candidaturas independientes están establecidas desde el 1926. Es decir, que están normatizadas desde el 1926. El gran déficit ha sido la regulación en República Dominicana. E incluso el artículo 156, 157 de la ley 2023 establece las candidaturas independientes con su rigor que conlleva. Ahora bien, ¿qué ocurre desde el punto de vista de Cándido Mercedes? Mucha gente te habla de más participación y más representación. Tener más partidos y más acceso a los poderes públicos no significa necesariamente más democracia. Haití tiene 106 partidos políticos. Fíjense que los países que más partidos políticos tienen más fragilidad institucional. Claro. Y entonces tú vas a decir, no, tiene más representación. Miren, Haití hay 106. República Dominicana tiene 34 oficiales, pero tiene 60 que están ahí esperando que se abra para que la Junta lo valide. Entonces, tú lo que tienes que hacer es lo que se llama la barrera de entrada. Entonces, con esa participación tú abrir la barrera de entrada, o sea, va a ser más posible que cualquiera pueda ser candidato a la presidencia. Mañana vamos a tener 100, 200 candidatos a la presidencia. Eso va a ser una atomización. Y los procesos y los procedimientos lo que hacen es que te agrietan más democracia en función de la eficiencia de la legislatura. Pero realmente, a mi juicio como sociólogo, no soy abogado, pero uno consulta. El Tribunal Constitucional, diría un abogado, hizo estrapetía ahí, porque el tribunal está llamado a decir el artículo, la ley que es inconstitucional. El Tribunal Constitucional no puede adherir nada a una ley porque está invadiendo actividades propias del Congreso. Bueno, eso es lo que y ha ahora hecho. Y por lo tanto está violando la Constitución. El Tribunal Constitucional, él mismo está violando la Constitución en su artículo 73. Bueno, pero al margen entonces de los procedimientos en este caso, ya había escuchado algo así como que está abrogándose el Constitucional con esta decisión que además es inapelable. ¿Qué podría ocurrir en esto? Bueno, que el Congreso, como Congreso, independientemente de los actores políticos allí presentes, se pongan la pila, reflexionen y le busquen una vuelta conjuntamente con el Tribunal Constitucional. Porque entonces, mira, ¿y cómo una vuelta jurídica? ¿Cómo se hace una vuelta jurídica? Algo tiene que hacer, pero acuérdense, se lo está diciendo una persona que es sociólogo y es experto en gerencia. Eso va a ser, si hoy los partidos políticos tienen 23% en percepción valorativa y tú, lejos de fortalecer los partidos, estás buscando nuevas opciones para acceder al poder fuera de los partidos políticos, cuando hoy se sabe que los partidos políticos, donde no hay partido político no hay democracia. Bueno. Sí, pero ¿qué es lo primero que destruye la dictadura? Los partidos políticos. La democracia de los partidos. Exacto. Es más democracia. Más democracia no significa destruir lo que tú tienes, sino buscarle la vuelta para fortalecerlo. Ahora, mañana de los 34 partidos se caen 7. Bueno, surgirán otros. Allí donde hay necesidades siempre van a surgir otros actores. Pero no buscando opciones de más representación, de más participación. Participación no implica más actores políticos sociales.
No necesariamente. Eso significa, Cándido, que al margen de si es legítimo o no la decisión del Tribunal Constitucional o si viola o no la Constitución, ¿usted no estaría de acuerdo con que de manera independiente puedan postular quizás sectores sociales organizados previos protocolos, porque no sería a lo loco, toda vez que los partidos políticos, muchas de las cosas que han esgrimido justamente ahora, después de esta decisión, bueno, pues es una práctica que a la gente lo mantiene hasta el hartazgo, como son los privilegios, como son personas financiadas por dinero ilícito. Y es que va a haber más dinero ilícito. Es que ustedes no están pensando detrás de la curva. Si hoy estamos hablando del crimen organizado que ha penetrado los partidos políticos, imagínate que yo mañana pueda acceder al poder. Y que mañana Graeme pueda acceder al poder y que Fafa Tavera pueda acceder todo, sin límite. Lo que hay que poner más barrera de entrada para los actores, no menos barrera de entrada. Ahora yo voy a poner que para ser diputado es ilegal porque estamos poniendo que 25 años y un ciudadano es a partir de los 18. Vamos a quitarla a 18. Ahora yo voy a poner que para ser presidente con 21 años tú puedes ser presidente. Actualmente dice 30. No, en toda sociedad hay regulaciones precisamente para que sean más cualitativos los actores que van a penetrar. No es quitando, sino sustancializando lo que tenemos, independientemente de que se borren algunos de lo que tenemos. Bueno. Señores, eso sería un caos. Te lo digo como sociólogo. Bueno. A mi juicio. Más caos del que tenemos. O sea, es monopolización. Sí, es monopolización del caos de los partidos políticos, es lo que tenemos ahora. Está bien, pero son 34. Imagínate tú 50 candidatos porque no tienen barrera de entrada. Es menos la barrera de entrada que para los partidos políticos. Gente old size que no saben de política, pero ya salieron 2 veces en televisión y creen que puede ser candidato a la presidencia. Y eso es lo que va a ocurrir en una sociedad como la nuestra. Una sociedad con el ego tan grande. Una sociedad enferma. Bueno, la verdad que es complicado el asunto. Cándido, muchísimas gracias por hacer esta pequeña conversación con nosotros aquí en El Sol de la Tarde. Siempre. Salúdeme al amigo suyo, Ricardo Nieves. Claro que sí, lo haremos con gusto. Un abrazo para usted, Cándido. Igual. Bye. Buenas tardes.